Shalom, shalom a todos los que están mirando. Le habla Davino Moshe Otero de Los Caminos de Israel. Obvio, quiero aprovechar este tiempo para seguir en nuestro estudio. Estamos mirando las leyes del duelo, Halajot Aninut, y habíamos terminado con los primeros 9 Halajot. Y quiero continuar en esta serie porque hay muchas personas que, obvio, en el último momento se hallan en una situación que tienen que enfrentar estas leyes cuando tiene que ver con un padecimiento de algún ser querido. Y como hemos visto en estos años, muchas personas están pasando de esta vida como si fuera algo rutina. No hay un día que pasa que alguien no menciona la expresión Baruch Dayen Ha'emet, bendito el justo juez. Y es por eso que vemos una frecuencia tan grande de gente tratando con este mismo asunto que tenemos que tocar el tema. Habíamos establecido que hay asuntos particulares en el exilio en la cual tenemos que tratar muchos de estos temas. Hay países que establecen que en sus leyes no permite el entierro o traslado del cuerpo a otro país hasta transcurrido terminado tiempo. Teniendo en cuenta este reglamento, los familiares no tienen que asumir las obligaciones inmediatas del luto que corresponde y por lo tanto les cabe a ellos cumplir los preceptos corrientes que se deben realizar, en particular cuando llevan el cuerpo de aquí a Israel o así parecido a otros países. Hay casos en que se féretro se demora a llegar en un lugar de destino 48 horas o más, por lo tanto no recae sobre los familiares que lo esperan la ley de Aninut, sino hasta el momento que llega para ser sepultado. Es evidente por consecuencia que no le corresponde las obligaciones de Avelut, que es ya el luto. Aquellos familiares que acompañan el féretro en su destino a Israel deben abstenerse de consumir en las comidas que son servidas a bordo carne o beber vino, debiendo cumplir con las leyes de Aninut durante todo el vuelo. Es necesario aclarar que los familiares que se quedaron fuera de Israel reciben en forma inmediata el Avelut. Desde el momento que los despiden con el vuelo, se exceptúan de estas situaciones en caso que deben seguir ocupándose, organizando los pormenores que hacen a las exegias a través de llamadas telefónicas o hordos o con las personas que se encuentran en Israel. En el caso de que una persona importante de la familia acompañe los restos a Eretz Israel, se lo llama importante Gadol Habayit cuando se trata de quien tiene a su cargo todo lo concerniente a la Kebura, como por ejemplo como ser el esposo o un hijo que se encuentra en las mejores condiciones económicas que pueden hacerlo. En dicho caso, los familiares que se quedaron en la diáspora, en el exilio, son incluidos en la obligación junto a este familiar. Por tanto, el Avelut les comienza cuando los sepultados los restos. De esta forma, como apuntamos anteriormente, durante los tales días, teniendo presente que no tienen obligación en los trámites que hacen, no son considerados onen. Onen es el que está en luto o que uno de sus familiares han fallecido y por lo tanto les acabe hacer los preceptos corrientes a realizarse. Aún así no se encuentran incluidos en las halajot de Avelut. No obstante, no pueden comer carne, ni beber vino, ni tampoco ponerse los tefilín, que normalmente se ponen a diario. Cuando una persona se entera del fallecimiento de un familiar a través de alguno de los medios de comunicación, hallándose en otro país, no es su intención ir al sepelio. Sobre estas situaciones se hayan dividido las opiniones de los intérpretes de la ley. Hay quienes opinan que no se les corresponde las leyes de Avelut hasta el momento que puede establecer o calcular que fueron inhumados los restos, y hay quienes sostienen que la ley de Avelut, ¿sí?, de luto, les corresponde en forma inmediata cuando fue notificado. En un caso de esta naturaleza, si le hubiera tenido conocimiento en la víspera del día de la fiesta,
toma Abelut por un momento y con la entrada de la fiesta queda exceptuado ya de los 7 días de Abelut, como por ejemplo en el caso del deceso hubiera ocurrido en Estados Unidos y la inhumación se efectuará luego de mediodía. Nos encontraríamos con que aquí en Eretz Israel estaríamos en el día festivo. Si tomamos la primera opinión, nos encontraríamos en la fiesta y no lo exceptuaría de Abelut de los 7 días. Por lo tanto, es adecuado dar la posibilidad de acuerdo a la halajá para que tome Abelut en forma inmediata en el momento antes de la entrada de la fiesta, para que cuando su llegada puede quedar exceptuado de los 7 días de Abelut o luto. Les está prohibido el onen, el que es familiar cercana, que habíamos mencionado anteriormente, bañarse, untarse, tener relaciones íntimas, alegrías, saludar, realizar trabajo. De la misma manera, el onen no puede cortarse los cabellos y en caso que estuviesen aún bien largos, es decir, que está en esos 7 días prohibido en hacer cosas que normalmente lo hace cuando no hay luto. Y es por eso esto es una halajá, una ley de la Torá. A pesar de que el que es un onen se haya exceptuando de los preceptos que se deben realizarse, se acostumbra en la tierra de Israel que diga Kadish al lado del cuerpo del padre o de la madre antes de que reciban la sepultura. Es decir, eso lo vas a ver que antes que bajan lo que es la caja del muerto, o en Israel que llevan el cuerpo envuelto en lo que es la sábana de talit o una sábana para entrar directamente a la tierra, que se hacen diferentes allá que acá, vas a ver que el Kadish, lo que es la santificación del nombre de Dios grande, es hecho al lado del cuerpo del padre o la madre antes que reciba la sepultura. El alma de la persona está presente mientras que está llegando a entrar en la tierra. En el caso de que fuera postergada la sepultura para otro día, debe decir Kiryat Shema, el descanso antes de dormir, que es el Shema, y la bendición de Hamapil, que se va a dormir. En la noche de Bedikat HaHametz, la noche previa de la fiesta de Pesach, en que son buscados los productos y derivados Hametz para ser declarado, el onen debe designar una persona que lo dé presente para que haga la revisión y que corresponde a la verajá. También en la noche de Hanukkah, la fiesta de las luminarias, es la esposa o otra persona que enciende, debe decir la bendición. De no haber otra persona en su lugar, él debe buscar el Hametz y como también él debe encender la Hanukkah. En ambos casos no se debe decir la verajá, es decir, el onen, el que está en luto. En el momento de está diciendo el Birkat Hamazon o la tefilá, no se debe hacerle de saber del fallecimiento de un familiar, y en caso de que se hiciera saber mientras que le está diciendo, los grandes sabios divergen en sus opiniones y hay quienes sostienen que antes de la duda debe determinar solamente la verajá que está diciendo y no debiendo seguir lo que sigue. Otros opinan que no, que debe de interrumpir estando por la mitad, sino que debe continuar hasta terminar sus oraciones, sus tefilá. De acuerdo a la halajá, si se encuentra en condiciones y desea continuar hasta terminar su bendición, no se lo impide. Si estuviera cortándose el cabello cuando se entera del fallecimiento del padre o de la madre, termina y completa el cortado de su cabello, porque durante los 7 días no se permite cortar cabello. En el caso de que el onen, el que está en luto, que había realizado el fallecimiento de su ser querido, hubiera comido y exigido que ya fueran realizados cuando todavía no dirigió lo consumido, se establece la duda y es decir o no decir la verajá. Por lo tanto, frente a esta situación, lo más adecuado es que a su regreso del funeral coma algo y que piense con la verajá, que piense pero que no lo diga, y dice en ese momento él completa su obligación anteriormente. En el caso que hubiera hecho sus necesidades mientras estaba onen, usando el baño, no dice la verajá de Asher Yatzá,
que es para el lavamiento de las manos. Berajá, que siempre debe pronunciar la persona cuando sus necesidades al regresar del sepelio. El que debe circuncidar a su hijo, en ese día debe primero ocuparse de la obligación del entierro, es decir, que enterrar un ser querido es más importante que, no debo decir más importante, sino toma primicia que la de la circuncisión de su hijo, el berit. La berit se debe de proceder, es parte del pacto y se le da a este nombre cuando se hace la circuncisión de la criatura y se dice la correspondiente berajá. El onen, el que está en luto, no puede realizar ningún trabajo aun cuando no recaen sobre él las leyes de Avelut. Y es por eso que normalmente se le pide a su empleado que le dé 7 días por lo que es luto. Y esto es obligatorio, no es una opción, amigos. Quien fuera dueño de una fábrica, de una estación de servicio o una empresa de automóviles o cualquier otro tipo de comercio que es difícil cerrar por 7 días seguidos de Avelut puede vender la empresa a un socio o cualquier otra persona que puede, a no sea su esposo, por medio de Kinyan Shetar, un contrato por escrito. Y en la última instancia lo puede hacer con un Kinyan Sudar, una adquisición por intermedio de un sudario. Esto lo puede hacer antes del fallecimiento de la familia, al fin de posibilitar la continuidad laboral durante los días de luto o de duelo. En esta situación de Bet de Abed, si ya lo hizo a posteriori, se puede realizar este trámite después que consideran el fallecimiento antes del sepelio, pero no después de este. A pesar de que el onen se encuentra exceptuado a cumplir con los preceptos, deben hacerse, de todos modos, no debe sacarse el talicatán, la túnica de que lleva debajo de sus ropas, lo que es el talicatán, el pequeño. Y pudiéndosele poner en la mañana, como es costumbre, si se hubiese puesto los tzitzit, estando onen, igualmente es kasher, ¿no? Considerándose como como el dicho, y lo harás, pero no de lo que ya está hecho. Si el onen quisiera dar sedaká, caridad, en homenaje para elevar el alma de sus padres, le está permitido. Y esta es la razón por la cual vas a ver que aún en muchos de los videos o muchas de las grabaciones que se hacen, hay gente que donan sedaká en memoria de su ser querido que haya fallecido. Por ejemplo, estoy haciendo eso mismo con Jorge Albo, que había fallecido, y en mérito de su memoria estamos haciendo estas series de el Sefer Ha y Karim del rabino Yosef Albo, la cual lleva el mismo apellido de él, era descendiente de él, de la familia Albo. Bueno, y para más adelante también es la misma regla en lo que se refiere a Matanot de Evionim, es decir, los presentes, los regalos que se le dan a los pobres, particularmente en Purim. Esto apopeya en que recordamos la salvación de Israel de manos de Hamán, que quería aniquilar al pueblo de Israel. Si lo desea, lo puede hacer el que está en este estado de onen, que fallecido, el que va a estar en luto. Cuando un talmid jajam, es un sabio, uno que está constantemente estudiando, le preguntan una halajá para saber cómo debe de proceder, y se encuentra un onen, puede responder a la consulta si es que no hay ordo jajam, que lo puede hacer en su lugar. El onen no eleva sus manos en referencia a los kohanim cuando la bendición al pueblo, y si es joven que está en luto, no tiene que levantar sus manos para bendecir al pueblo, aún en el día festivo en que está obligado a cumplir los preceptos, ni tampoco puede constar Sefirat HaOmer, es la cuenta de los días que se van contando desde Pesach, el segundo día, hasta Shavuot, con Berajá, si no hay quien se ocupe de los trámites necesarios. Sobre este punto hay diferencia en opiniones, si es preferible que cuente sin Berajá para que de esta manera pueda hacerlo más adelante con la bendición, con la Berajá, y con más razón si es sabido que el tiempo de Aninut le va a tomar tiempo de una noche con su día de cuento.
a pesar de que está en Onen, para que así más adelante lo haga con correspondiente de la verajá, pero hay quienes opinan de otra forma, que lo hacen así, teniendo en cuenta que estando en Onen se haya exceptuado de hacer la mitzvah del mandamiento, y esto que sigue contando con los demás días sin verajá, de esta última forma de adecuado indicar para proceder así. De todas maneras, si estuvo Onen solamente durante la noche, puede contar el día sin la verajá. Respecto a un novio o una novia que perdieron un familiar en los días de la jupá, ahí perdieron un familiar, había en estos días de la jupá que están en matrimonio. Son estos los 7 días siguientes a la boda. No son coincidentes los dictámenes si se considera como Onen hasta que hayan designado los arreglos de la Hebra Kadisha. Esa es la sociedad santa que se reúnen con el fin de enterrar a aquellos que han muerto en la comunidad judía. O no, ante ellos, por una parte, deben cumplir con los preceptos que deben de hacerse, pero no, por otro lado, deben abstenerse de comer carne y beber vino. En el caso que el Onen se encuentra viajando o realizando un vuelo de una manera por distancia, hay quien tiene la manera de distancia, que ahí tiene la obligación de decir Birkat Hadere, que es decir, la bendición que se pronuncia a un largo camino o cuando salga de viaje y alrededor de 1 hora o 12 minutos fuera de la ciudad. Hay sabios que sostienen que debe pronunciar la correspondiente verajá. De todas maneras es posible y es preferible que otras personas digan la bendición y que piense cuando lo dice, lo hace también para hacerlo cumplir con su obligación. Cuando el Onen tienen otras personas que pueden ocuparse del sepelio, se encuentra antes de una situación que debe de esperar hasta después del entierro. Ya no podrá decir Berajat Halevaná, que es de la nueva luna, la bendición que dice todos los meses con relación a la luna nueva. Puede decirse solamente la bendición en referencia a los versículos y otros ruegos que se acompañan a esta verajá y que lo que no deben de decir. Si el fallecimiento se hubiera producido en la víspera del Shabbat, por el reducido tiempo que resta, no es posible hacer las exegias. El Onen está obligado a decir la oración de la tarde, puesto que no se encuentra realizando los trámites que corresponden. No cabe también ninguna duda que debe decir las oraciones del Shabbat, pues no hay aninut en Shabbat. Es decir, Shabbat cancela lo que es el asunto de luto, al margen de algunas de las cosas que deben cumplirse en ámbitos privados, como no mantener relaciones íntimos y otros. En aquellos lugares que está permitido realizar el sepelio durante la noche, no le está permitido al Onen leer la Megilá en la noche de Purim. De la misma manera no debe decir la oración y la lectura del Shema, pero puede hacerlo después del entierro. De cualquier forma, puede en la noche de Purim escuchar de otra persona la lectura de la Megilá, y en el caso que el sepelio se efectúa durante la mañana, habiendo suficiente tiempo para decir la oración y escuchar la Megilá de la mañana, después de haber hecho el sepelio, es preferible hacerlo a esta manera. No se debe, de no ser posible ello, que escuche solamente la Megilá, pues que está la persona en Onen. Baruch atah Adonai Elohim melech shachol nihya b'Yero. En los días intermediarios de Sukkot, la festividad de cabañas, el Onen está exceptuado de comer y beber en la Sukkah. En caso de hacerlo, no deberá decir la bendición. Teniendo en cuenta que en la actualidad no se acostumbra a realizar sepelios en el día festivo de Sukkot, aun cuando este es el caso, sea un gentil quien se encarga de hacerlo. Este criterio también rige para aquellos lugares que no hacen sepelios durante la noche en el segundo día festivo fuera en Eretz Israel, y los que hacen por intermedio de un gentil. El Onen debe comer en la Sukkah y decir el Kedush y la oración y el Kriyat Shema y el Birkat Hamazon. Todo esto es referencia a la vigencia al primer día de Sukkot y en todos los lugares. Cuando el Onen no pudo decir la Birkot HaShachar, es decir, la oración de la mañana,
cuando se ve el sol levantar, hasta llegando al mediodía, pues el sepelio se hizo a esa hora, puede decirlas, ya que pueden decirse durante todo el día. Ahora, habiendo fallecido un familiar durante el día, en el tiempo que debía haber dicho la oración matutina, el sepelio se hizo por la tarde a la hora de Minjá. No es necesario que se repite oración 2 veces para poder así salvar la oración que no dijo por la mañana. No tienen vigencia las leyes de Aninut sobre un aborto, pero en el caso del deceso de un bebé de menos de 30 días debe abstenerse de comer carne o vino hasta que se haya efectuado su sepelio. El olé no tiene obligación de descalzarse sino hasta después del entierro, a fin que puede dedicarse de mejor manera y con más rapidez para hacer efectuando el sepelio. También tiene permiso de quedarse calzado hasta llegar al regreso de su casa. Y aquí vamos a terminar esta parte de lo que es las leyes de Halajot, porque en el próximo series vamos a entrar en el homenaje póstumo y la aceptación del juicio divino, porque vemos la muerte como eso mismo, un juicio divino, ¿no? Y reconocemos al Creador, bendito sea Él, que es el verdadero juez en todos los casos de todas las muertes. Le habla David Moshe Otero. Para más información, comuníquese directamente conmigo. Si desea, puedes hacer una donación apoyando todo el trabajo que estamos haciendo por toda Latinoamérica, dando y educando a miles de personas sobre las verdades de la ley judía y de las verdades de la Torá. Shalom, shalom.